Ahora vamos a seguir con la presentación de Santiago Bordaberry, también parte del equipo del taller. El diagnóstico de gestación no es el final del camino, es apenas el principio. Lo que pasa entre la preñez y el destete importa, y mucho. Santiago viene trabajando este tema hace años y nos trae justamente eso. ¿Por qué se pierden terneros después del diagnóstico? ¿Qué tan grande es el problema y qué podemos hacer para achicarlo? Santiago. Bueno, buenos días para todos. A través de estos 24 años de trabajo del Grupo Taller que lideró Graciela Quintán todos estos años, miramos con mucho detenimiento los números, sobre todo de las vacas preñadas, categorizamos, fuimos enriqueciendo hasta hoy creo que un producto muy interesante que vamos a poder esta tarde y seguramente el año que viene cuando cumplamos 25 años de trabajo, con un trabajo verdaderamente novedoso, ingenioso, pero muy útil para analizar el tema de la cría y las preñeces. Pero generamos también algunos productos. Somos orgullosos de decir que el diagnóstico de actividad ovárica nació también en este grupo. Que también generamos algunas inquietudes. Una de ellas fue desde a partir del segundo taller, qué es lo que pasaba con las vacas que dábamos preñadas, que no todas parían, que es una inquietud de muchos productores. Partimos de la base que los médicos veterinarios jamás nos equivocamos en un diagnóstico. ¿Quién se ría? En este y en ningún otro aspecto en la vida nos equivocamos, siempre tenemos razón. Pero lo que sí es cierto es una inquietud y hay realidades en el mundo que son parecidas al Uruguay. Nosotros estamos tratando de profundizar y el año que viene vamos a tener más información y poder analizarla en detalle de qué es lo que pasa, por qué es que se pierde, cuánto se pierde y en qué momento se pierde, que es una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho. Hay productores que están en la punta, que tienen pérdidas muy bajitas y otros que verdaderamente tienen pérdidas muy importantes. Pero además de todo eso, hay años que tienen mayores pérdidas que otros, lo que nos alienta a pensar de que el tema ambiental, el tema de enfermedades, están ahí, entonces puede ser manejable. Así que por eso es que nosotros vamos a mostrar hasta ahora lo que hemos hecho en algunas cosas. Primero, ¿cuánto se pierde en el mundo? ¿Qué realidad hay? En Estados Unidos, la estimación de la Universidad de Texas A&M nos dice que en 150 rodeos en todo Estados Unidos entre un 8 y un 15%, pero tienen lugares donde pierden hasta el 20%, sobre todo en zonas de mucho calor, pero también en las zonas muy intensivas por esa alimentación con muchos subproductos que le producen abortos también. Y como vamos a ver, la intensificación también puede correr ese riesgo, nos obliga de alguna manera a mirar este tema. Y ellos calculan más o menos casi 3 billones de dólares las pérdidas que tienen un rodeo de 27 millones de vacas que viene decreciendo y que nos está produciendo problemas a ellos en el mercado y para nuestra alegría, sumado a los problemas que tienen con México, está provocando ese aumento en los valores que a nosotros tiene bastante bien. Se van a sorprender que Estados Unidos en realidad tiene poca información porque aunque no puedan creer, solamente el 20% de los productores criadores en Estados Unidos hacen diagnóstico de gestación. Así que no estamos tan mal en Uruguay, donde antes era la rareza hacer un diagnóstico de gestación, hoy en día la rareza es no hacerlo. Así que son de las cosas que tenemos que estar orgullosos. En Australia, un trabajo de la Universidad de Queensland, en toda Australia, demuestra que varía, tiene un promedio 9,5 de pérdidas, esto es desde que se da preñada hasta que se desteta el ternero, de 5 a 12 según la zona, pero en la zona norte, casi tropical que tiene Australia, y en las zonas áridas las pérdidas llegan hasta el 20% también muchas veces. Nueva Zelanda, que parece ser el más prolijo en esta materia, tiene un promedio de un 8%, de acuerdo a los estudios que se han hecho, pero varía mucho, y aunque no puedan creer también, con problemas serios de distosia también que les produce pérdidas que pueden llegar hasta el 18%. La Argentina, la verdad que no tenemos demasiada información, se lo podemos dejar al doctor Dorronsoro que anda por ahí, nos puede dar alguna idea de lo que sucede en la Argentina, porque también tiene dificultades para obtener la información. Ustedes saben que nosotros tenemos sistemas en los cuales tenemos con bastante precisión la cantidad de animales que tenemos, con mucha precisión, y Argentina cuenta su stock en base a la vacuna aftosa, así que es bastante difícil poder calibrarlo, aunque hay información, sobre todo en ganado lechero, más que en ganado de carne. ¿Y qué es lo que pasa en Uruguay? A partir de estas inquietudes, la verdad que
Uruguay con 4 millones y pico de vacas entobradas, las pérdidas estimadas, entre un 10 y un 12% en promedio, como vamos a ver, serían en torno a las 300.000 gestaciones que no llegan a entregar un ternero al destete. Esa es la exportación de ganado en pie del Uruguay, es la faena de un frigorífico grande. Son 2 meses de faena de todo el país, es muchísima plata. Y si bien, como podemos ver, el ideal sería no tener ni una pérdida, es casi imposible que no haya, por causas que nosotros no podemos manejar, pero sí la podemos determinar. Para nosotros es una de las claves. Nos preocupamos por un 5% más de preñez o menos de preñez y dejamos de lado 10 o 12 que perdemos por el camino. Eso es mucha plata y el Uruguay tiene la obligación. Y creo que de alguna manera esta inquietud ha ido caminando y estamos, bueno, de alguna manera en el camino hacia la mejora en ese aspecto. Esto es simplemente un análisis crudo y que el año que viene lo vamos a tener mucho más prolijo. Le preguntamos a estos productores, 18 productores, cuántas vacas le dimos preñadas el año pasado y cuántas carabañolas les SNIC, sacando alguna que haya vendido, lo que fuera. Es un número crudo, pero es la realidad. Estos 18 productores, la realidad dio el 11% de pérdida, ¿no? Hay variaciones enormes, hay un productor del 15% y otro que tiene el 7% de diferencia, ¿no? Pero igual cambia para otro año, ¿verdad? Las pérdidas esas tienen un factor ahí que evidentemente varía año y año, y hay algunos productores que sistemáticamente lo tienen muy bajo y casi cerca del 3% todos los años. Hay que observar qué es lo que hacen cada uno de ellos para poder avanzar en eso. Esta es una gráfica... Arriba en azul, en celeste, ahí tenemos, no sé si estamos en condiciones de hablar de mucho celeste con nuestro resultado en el Mundial, pero vamos a... Estos son los procreos del diagnóstico de gestación, del taller de diagnóstico de gestación desde el año 2003 hasta 2020, porque los otros necesitaba sacar mucha estadística y no tenía a mano al doctor Machado y a su hijo, que es el que la saca. Y esta es la realidad de lo que es el procreo, o sea, lo que sacamos de la información de las vacas que por licosis se entoraron, más los terneros que se yerrean al año siguiente o se declaran. Y esto es una demostración de lo valioso que es la información del taller de diagnóstico de gestación, porque a través de los años ha coincidido muchísimo eso, con un promedio de en torno al 12% de merma entre lo que se da acá preñado y lo que efectivamente se yerrea. Van a mirar este año seguramente con crítica, ese es un año de una seca muy grande, la preñez fue muy mala y se entoró mucho ternero para el otoño, entonces hubo una gran... Por eso no coinciden, digamos, acá estos dos. Si miramos hacia adelante, gracias a Dios, las secas no han afectado tanto a los porcentajes de preñez en Uruguay, que es un síntoma de lo que ha evolucionado y ha mejorado la cría en Uruguay. Los productores han aprendido a saltar por encima de las crisis con mucho más habilidad que antes. Pero esto sí, si ustedes quieren saber cuántos terneros van a haber el que viene, fíjese cuántas vacas se entoraron, le aplican el porcentaje de preñez promedio que les va a mostrar el doctor Machado de la Ingeniera Quintanz esta tarde, y les aseguro que es la mejor predicción que van a tener de la cantidad de terneros que se van a destetar o se van a señalar con caravanas, identificar con caravanas de SNIC el año que viene. Ese es el 12% que estimamos que hay. Le restan ese 12% y lo van a lograr. Nosotros podemos perder terneros en las 2 etapas más importantes, que son las primeras, la de la mortalidad embrionaria temprana, que es hasta los 42 días de gestación, o la mortalidad embrionaria tardía. En estos dos, los efectos ambientales y de algunas enfermedades, sobre todo víricas, son más importantes que las demás. En la de más de 120 días de gestación, cuando ya está muy prendido, es difícil que no sea, salvo alguna intoxicación, algunas enfermedades como la leptospirosis, bacterianas complejas, o la neospora canina, que es el drama que tenemos en este país, y casi que en todo el mundo ganadero, con las pérdidas que provoca, la mortandad perinatal, los problemas que tenemos en el parto, y si no, al pie de la madre. Todo ese conjunto de factores, el que verdaderamente afecta en mayor proporción es el aborto, segundo la mortalidad perinatal y por último la muerte al pie de la madre. Lo que tenemos que hacer es identificar en qué punto es donde lo perdemos para poder actuar y enfocarnos según lo que estemos
viendo en el campo. Estos son entre 8 y 11 productores que tenemos una relación bastante más estrecha, disculpen, en los cuales hemos establecido hace tiempo, mucho antes de tomar los registros, de cómo proceder para tratar de minimizar eso. Entonces son productores que no son un promedio, sino que lo que han hecho es trabajar en la prevención de los abortos a través de vacunas, tratar bien los animales, por supuesto, trabajar en el tema de los partos, de las pérdidas en la distosia, ya sea a través de utilización de genética apropiada, ya sea a través de la capacitación de los encargados de los partos, o el cuidado de los terneros al pie. Y en promedio, estos que son productores, digamos, en el conjunto son más o menos entre 7 y 8 mil vacas por año, nos da un promedio, son casi 150.000 vacas, en las cuales nos da un promedio del 8%, Nueva Zelanda. Quiere decir que en muchos aspectos nosotros tenemos para ese 12% que tenemos, aplicando estas cosas, por lo menos llegar a un 5% menos de pérdidas, que es importante. Y se puede seguir trabajando. En este caso, 4% más o menos de aborto puede bajar, 3% de muerte al parto seguramente podemos bajar un poquito más. Y 1,2, bueno, yo creo que sí. La intensificación en la producción ganadera, la alimentación cada vez más importante del ternero, ya sea tete precoz, crib feeding o lo que fuera, nos meten también en algunas enfermedades de la intensificación, obviamente, que tenemos que observar y prevenir también, ¿no? En algunos productores que clasificamos las preñeces en cabecera y cola al momento de hacer la ecografía, pusimos atención y teníamos diferencias entre la cabecera y la cola en las pérdidas, ¿no? Si bien las pérdidas fueron bajísimas, de 6,6, la diferencia entre la cabecera y la cola explicaba la diferencia. Dijimos, acá somos unos campeones, ¿no? Porque de atrás para adelante podemos explicar las muestras postnatales por la visera del ombligo, esos terneros que nacen últimos son más proclives a morir, son menos leche, yo qué sé, una cantidad de cosas, y podíamos explicarlo por ahí. Las muertes al parto tienen una explicación en el peso al nacer, porque cuanto más tarde paran, como vamos a ver, es más complejo, puede ser más complicado para la distosia. Pero acá dijimos, ¿por qué es que las vacas abortan más cuando están preñadas para más tarde? Y eso tiene que ver con un error, que en realidad lo que pasa es que nosotros hacemos la ecografía a los 35 o 40 días de retirar los toros, cuando todavía están en esa etapa primaria. Lo que pasó acá es que abortan lo mismo. En realidad nosotros hacemos ecografía cuando estas ya abortaron las que tenían que abortar y estas todavía le faltaban porque estaban en esa etapa inicial en las cuales todavía pueden perder la gestación. Así que no lo explica de tal manera, pero sí nos introduce en este tema a tener cuidado, sobre todo en mover ganado, cómo interpretamos y que no nos pasemos en eso que hacer la ecografía demasiado temprano para evitar esas cosas. Pero lo que sí es cierto, que la semana pasada hicimos una ecografía, lo que estaba preñado va a parir, no va a faltar nada, eso seguro, porque ya abortó todo lo que iba para parir. Cuando hacemos una ecografía en marzo de toros retirados en febrero, las pérdidas naturalmente son mayores. No es culpa del ecógrafo, sino del momento en el cual hacemos la ecografía. Pero eso también se ve acá, en esta gráfica simplemente vemos una IATF al mismo tiempo vacas de cría y vaquillonas, que se repitió en el mismo establecimiento al año siguiente, buenos resultados, mejor la preñez en las vaquillonas que en las vacas, pero las pérdidas, hicimos ecografía, a los 35, 39 días y bueno, la reabsorción fue mucho mayor en las vacas de cría, 11,5, 4,1, 9,1, 3,9 en 2 años consecutivos. Las vacas estresadas, las vacas que vienen lactando, las vacas forzadas, quizá también en el tema de la IATF es importante. Fíjense lo que pasa con vaquillonas de 15 meses. La cabecera reabsorbió mucho menos que la cola, que estaban de cola primero, porque no estaban ciclando, no estaban hormonalmente totalmente bien y reabsorbe más naturalmente, pero además se hizo un mes más tarde, en diciembre, con más calores, y esos efectos ambientales son muy importantes para las pérdidas iniciales en esas cosas. Hacemos la ecografía temprano, tenemos pérdidas también mayores. Nosotros, como decíamos antes, la única manera de que se nos muriera un ternero es abichado un ombligo, ¿verdad? Parecería que eso era la realidad con manejos más extensivos. Hoy en día
la intensificación de la producción nos ha llevado a otras enfermedades, las enterotoxemias, que bueno, todas las clostridiosis, digamos, pero que en el calendario sanitario ya es casi una obligación empezar a inmunizar las madres ya antes de parir para que vayan protegidos a través de la inmunidad que le traspasa a sus crías en el vientre. Eso, las enterotoxemias han surgido como un problema bastante importante, mucho más la coccidiosis, que era una enfermedad de tambo, ¿no? Hoy en día la tenemos en el campo, nos aparece, y en años secos, en años lluviosos, y nos destruye los terneros, y la mortandad esa es de la que hay que cuidar. Y las diarreas, que a veces las confundimos con coccidiosis, a nosotros ya la recomendación siempre en el plan sanitario es la vacunación de esas vacas para prevenir los problemas con los terneros. Pero bueno, más de 1% de terneros muertos, hay que acomodar el plan sanitario o hablar con el capataz a ver qué es lo que sucede, ¿no? En la distosia, rápidamente, simplemente, que es la otra causa importante que hay de pérdidas, segunda es las causas maternas, puede ser culpa de la madre o del ternero, ¿verdad? Las clásicas en Uruguay, al fin del invierno, cuando empieza a parir, que están débiles, todas esas cosas, falta de fuerza, todas esas cosas, problemas vaginales, baja de dilatación y un área pélvica inadecuada. Es decir, entonamos las vaquillonas sin el peso que tienen, sin el desarrollo. Por eso, de nuevo, la prédica de la doctora Quintanz, la ingeniera Quintanz, a favor de la crianza, lo más parecido a una mejora continua y no una apurada sobre el final, que es lo que logra una mejor área pélvica para eso, es lo adecuado. Y después las causas fetales, que son las más importantes en casi todo el mundo, la mala presentación, posición, más o menos un 5% de distosia se deben a eso, de las vacas, los mellizos, los monstruos, y el alto peso al nacer, que tenemos que mirar, gracias a Dios hay información, depende mucho raza, sexo, macho más pesado que la hembra, el EPD, que todas las razas nos ofrecen hoy en día eso, y el exceso de nutrición, que también sobre el final, tiene que ser una nutrición intensa los últimos 3 meses, no basta solo ese último mes, como ha demostrado la ingeniera Quintanz en un trabajo que hizo en esa materia. Y sí, la conformación del ternero, que nosotros siempre alentamos a que la gente lo pueda utilizar, y lo que se manifiesta a través de alguna información que está en los EPDs y que nunca le damos mucha corte tampoco. Estos son como 12.000 pesos al nacer. Fíjense cómo a medida que avanza la primavera el peso al nacer sube, casi 2,5 kilos de diferencia entre agosto y noviembre, ¿no? Eso en promedio es muchísimo. Es decir, de nuevo, criemos bien las vaquillonas para que lleguen a una buena pubertad, se preñen temprano, tengan una cadera bastante amplia y su ternero no vaya a parir al final del periodo donde sus terneros van a ser más pesados y van a tener más chance de que se atraquen, ¿no? No es que se atracan en promedio más al final, aunque la mayoría de las vaquillonas se atracan temprano porque las vaquillonas son las que paren temprano, pero las chances son así. Pero hay una información que nosotros a veces no vemos en los DEP, no se ve mucho, la verdad que no se ve mucho, pero se lo voy a describir. Hay mucho en estas cosas que no se ven. Acá destaco el peso adulto de la vaca para que quiera elegir entre vacas más grandes o más chicos según el campo que le tocó, pero nosotros lo que miramos siempre es el peso al nacer. Y hay toros que estos son hermanos, por ejemplo, tienen uno está en promedio y uno está por abajo. Y nos quedamos con ese dato. Sin embargo, buenazo, gracias. No, sácamelo. Sin embargo, hay un EPD que hay que mirar, que es el de facilidad de parto. Hay toros que son un poco más pesados, pero tienen facilidad de parto por la conformación de sus terneros. Tienen huesos son más largos, más finos, paren más fácilmente que otros, relativamente más bajo de peso al nacer, pero más complicado. Formación hay que mirarlo. Y esto que nunca le damos bolilla, que es el EPD de la facilidad de parto materna. Si hay toros que tienen hijas más paridoras que otras. Claro, son tantas las cosas que hay que seleccionar que a veces no las miramos, pero si ese es un problema, es de las cosas que hay que empezar a mirar una vez que uno elige, cuando va a elegir un toro o comprar semen o lo que fuera, ¿no? Así podemos lograr el ideal de tener caderas amplias, área pélvica grande y bajo peso al nacer al mismo tiempo. ¿Cómo venimos de tiempo? Bien. Hay otro tema que nosotros encaramos mucho, que es el estímulo de los que van a parir. Este es un campo en Florida bastante complicado y hace un tiempo nosotros medimos las pérdidas que hubieron según la distancia del casco. El casco estaba aquí, las vaquillonas son las que parían cerca de las casas y sin embargo las pérdidas fueron en las vacas adultas que estaban más lejos. Eso por la tensión
de la persona que está al parto. Es la demostración que hay un tema humano en la atención del parto que también hay que analizarlo. Las vacas no pueden que se vayan a parir solo, porque no solamente es el parto, la bichera al ombligo, el cuidado, una cantidad de cosas de terneros que faltan, yo qué sé. Esto se solucionó, el hombre puso un puesto acá en la punta y además de eso tiene un estímulo por ternero logrado, por encima de un promedio. Que eso, para los que saben de recursos humanos, y eso saben que a veces funciona, a veces no, en este caso funcionó, y la verdad que está de las cosas que hay que hacer. Y la capacitación natural del personal que tiene que atenderlo, que tiene que ver con eso. Bueno, y yendo a los abortos, que es lo que más nos preocupa a todos, porque las cosas que a veces tenemos como un agujero de conocimiento, tenemos algunas cosas, pero otras nos falta mucho y por eso lo estamos mirando con detenimiento. Los no infecciosos, los ambientales para nosotros son clave, el tema del calor, la ola de calor, evitar los servicios que son, ustedes saben lo que pasa, lo que hacíamos transferencias embrionarias, supervolamos las vacas, en enero era imposible hacerlo, salían todos los embriones deformados, imagínense en el basalto, en el norte sobre todo, que tiene algún grado de más, en plena losa de piedra, estando una vaca recién servida, lo que puede pasar con eso, la repetición de los servicios siempre es mayor, las pérdidas son mayores. Pero además, las pérdidas, los abortos, sobre todo en las primeras etapas, son complicadas. No sé dónde poner la garrapata, casi es ambiental o parasitario o lo que fuera, pero naturalmente la garrapata sí está haciendo su efecto en eso. Las nutricionales, aquí es muy difícil, pero en muchos lugares en el mundo, en Argentina, por ejemplo, tienen problemas con selenio, cobre, con fósforo. Nosotros le damos mucha bolilla, pero nuestra deficiencia de fósforo, tener los animales bien mineralizados es una buena receta para bajar un poco también los índices. El manejo, que es clave, no queremos a este paisano que está orgulloso con su poncho celeste, pero que lo lleva a la disparada, a las vacas preñadas, es de las cosas que tenemos que aprender a manejar un poco más. En el taller de diagnóstico de gestación, hace un tiempo, cuando se vacunaba en febrero, bueno, esa preocupación se la hicimos llegar a las autoridades, la verdad, la hicimos con orgullo, porque el Ministerio entendía que el ganado tenía que estar inmunizado en Uruguay en febrero, porque las causas de los brotes de aftosa habían sido siempre en otoño, históricamente. Entonces quería que estuviera inmunizado, pero en realidad vacunar terneros, ganado recién servido, sirviéndose en febrero, con calor, con ternero al pie, era un penal, ¿no? Seguramente se perdían muchas gestaciones, y como hay mucha información hoy en día se animaron a correrlo, gracias a Dios está más hacia el otoño cuando la preñez está más afirmada. Las tóxicas, bueno, han habido intoxicaciones naturalmente, pero no solamente plantas, en Uruguay es raro que las vacas aborten por ese motivo, porque son casos esporádicos, pero sí los casos de los productores muy intensivos que producen, como en Estados Unidos, con silo y demás, y todos esos traen ese tipo de intoxicaciones o enfermedades también que pueden traer, como la listeria y demás. Y las combinaciones genéticas que son muy raras y no inciden en todo esto, ¿no? Pero las hay. Las más complicadas de manejar es el caso de los abortos infecciosos, y en los cuales en algunos podemos tener incidencia o no. Rápidamente les voy a pasar por arriba. El tema de la leptospirosis, complicada, porque está en todo el país, está demostrado en todo el Uruguay, porque hay agentes que lo transmiten naturalmente que los vacunos y otros también de animales salvajes y tienen sus propios serovares, pero además es una zoonosis, es complicada, pero tenemos una gran ventaja que las vacunas funcionan y funcionan muy bien. Y nosotros específicamente recomendamos la vacunación desde chica, la RB51 cuando en el primer otoño de esa ternera, y la primera vacunación de la leptospira, que es la que logra un primer impacto, es importante, y después una revacunación anual, e incluso nosotros vacunamos siempre a las vacas preñadas nuevamente para evitar eso. La enospora canina, que podrán encararla mejor el doctor Ronsoro, la enospora canina es un drama, es un problema nacional. Hoy por hoy la doctora Pierruccioni nos podrá decir la causa. Los casos de aborto que llegan al DILABE, la mayoría que le llegan para análisis a ellos, le dan positiva a la enospora canina, un drama, no hay vacuna para eso. Tiene un ciclo bastante complejo, se puede entrar en el rodeo a través de los perros, pero después puede transmitirse por vía transplacentaria, es complejísima de sacar y requiere de mucho análisis y estudio epidemiológico y trabajo en todo el rodeo, así que es de las complicaciones. La diarrea viral bovina no le damos mucha bolilla, hay vacuna para eso, complica según el momento de la gestación que le agarre, no puede producir o reabsorciones embrionarias o fetos momificados, hay que anotar en las ecografías cuántos fetos momificados hay,
cada vez que lo hagamos, o nos puede producir persistentemente infectado, un animal que maduró con el virus, entonces no lo reconoce como extraño y permanece toda su vida como un portador que no da positivo, pero emite el virus toda la vida. La IBR, que es otra enfermedad vírica extremadamente común, que también tenemos vacuna para ella, la brucelosis, madera sin patas, brucelosis, que me parece que se ha magnificado bastante en este país, mucho más. No es responsable de muchos abortos en Uruguay. Es más el problema que tenemos con el susto que tenemos con la brucelosis. Tampoco hay zoonosis en Uruguay por brucelosis, lo que demuestra que esa explosión que supuestamente hubo tiene un poco de brucelosis y otro poco de un mal diagnóstico o una interferencia en el diagnóstico, que lo cual estoy convencido. Pero no es una de las causas principales de aborto en Uruguay y muchas otras causas infecciosas que no las vamos a analizar ahora. Nosotros estamos convencidos que para diagnosticar esto tenemos que ayudar al laboratorio. Y no es simplemente, porque es lo que pasa, nosotros llegamos a un establecimiento y nos dice, nos llama por teléfono, me abortó una vaca. ¿Qué hago? Lo mando al Rubino, ¿no? Con eso llegamos a un diagnóstico, lo agarran en el Rubino y dicen, bueno, da esto, pero ¿es el problema del establecimiento? ¿Sí o no? O me fallaron tantas vacas, esas vacas me fallaron, vamos a sacarle sangre, ¿sí o no? Tiene que ser un trabajo mucho más amplio. Nosotros creemos en que lo que hay que hacer en todo rodeo, en todo establecimiento, es planificación y llevar registros. Hay que sentarse con el productor, el veterinario, el capataz, el asesor que tenga y sentarse una vez y analizarlo varias veces al año. Una planificación de todo lo que signifique las prevenciones de enfermedades parasitarias, infecciosas, todo. Adaptada a cada establecimiento de acuerdo al ciclo productivo de todas sus cosas. Pero además hay que llevar registros. Si no, la proximidad diaria que tenemos con el trabajo que tiene el productor no le permite ver la perspectiva de las cosas que le podemos tener cuando tenemos en línea del tiempo los casos, mortandades, enfermedades, tratamientos y demás. Y todo eso es lo que tiene que llegar al laboratorio junto con lo que nosotros le podemos enviar de muestra, para poder llegar a porque somos médicos de poblaciones animales, no del individuo solamente. Podemos llegar a determinar que esa vaca enfermó de eso, es la responsable de nuestras pérdidas. Nosotros sugerimos entonces primero planificar y registrar todo. Y registrar todos los datos anualmente. Nosotros decimos 4 veces al año, mínimo 3, pero 4. La más importante de todas con la ecografía. Terminamos de hacer el trabajo y vemos, primero, cuántas vacas te di preñadas el año pasado, cuántas parieron. ¿Cuántas vacas por hectárea tenemos ahora? ¿Cuántos terneros por hectárea? ¿Cuántos kilos de terneros desteté por hectárea? ¿Cuántas vacas no parieron? ¿Cuántas vacas murieron al parto? ¿Y cuántas vacas de las que estaban después que parieron murieron al pie de la madre? Y puedo empezar a tener un hilo para llevar por lo menos una idea de hacia dónde tengo que apuntar para bajar ese número de pérdidas, ¿no? Y eso lo pueden llevar, yo digo, en una planilla como esa que les mostré, que lo llevamos de parte diario, todos los días de apuntarlo. Algunos lo llevan en un almanaque, pero que lo tienen que llevar. Ideal es proveerlos de algo. Es más fácil llenar casilleros que escribir en un cuaderno. Entonces, llenando es como uno empieza a hacer. Prevenir las enfermedades reproductivas, ya no hay discusión con respecto a eso, ¿no? Salvo en algunos rodeos cerrados que no entran animales que tienen buenos registros y todo eso. Pero hoy en día las enfermedades reproductivas están por todos lados. 5. ¿Tengo nada más que 5 minutos? ¿Por qué me discriminan a mí? Para remitir los fetos abortados con la información completa, ¿no? La doctora Pierruccioni le llega un... Ahí está Florencia, gracias por venir, Florencia. Me llegó un feto abortado al Rubino, no sé qué es, no sé ni dónde viene ni qué es. Mandemos toda la información de toda la situación, de lo que ha sucedido, las pérdidas. Si puedo medir las pérdidas históricas, mejor todavía. Por eso empecemos ahora ya a registrar todas esas cosas, ¿no? En frío, ellos nos podrán decir, en frío, en una conservadora, inmediatamente, lo más rápidamente, con toda la información disponible. Obviamente manejar el ganado con todo el cuidado que se pueda, no es por una cuestión solamente de bienestar animal, es un buen negocio. Es mal negocio manejar mal el ganado, pegarle, lastimarlo, lo que fuera.
criar bien la reposición, la recría de las vaquillonas, no solamente para preñarlas tempranas, sino para evitar esas pérdidas también en los partos, asegurar un buen segundo entore, sobre todo a partir de lo que vamos a ver, el incremento del entore de las vaquillonas con edad más temprana. Cuando empezamos con todo esto, más o menos la mitad de las vaquillonas que se entonaban en Uruguay eran de 3 años. Hoy casi no existen, ¿no es verdad? Y el crecimiento del entore de 15 meses ha sido verdaderamente muy importante. No es generalizable para todo el país, pero realmente es muy importante cómo ha crecido, ¿no? El cuidado de la nutrición invernal, eso es clave, no solamente para preñarlo. La vaca bien alimentada en invierno aborta menos, tiene mucha más fuerza para parir también. La capacitación para la atención del parto y los primeros auxilios del ternero recién nacido, a nosotros es de las cosas que nos encanta hacer, poder hacerlo en un establecimiento, en el fogón, con el personal, donde uno puede hablar con confianza y le cuentan todos los disparates que hacen cuando tironean el ternero hasta con el tractor o con la moto, y de ahí en adelante poner en claro cuáles son las cosas y las cosas que uno puede hacer inmediatamente para salvar cada ternero. Cada ternero hoy en día a $4.15 es verdaderamente mucha plata, ¿no? Bueno, la inmunización contra enfermedades respiratorias y diarreas. Hoy nosotros lo incluimos siempre, no quiere decir que lo hagan, pero antes de parir las vacas esas tienen que estar inmunizadas. Enfermedades diarreicas, respiratorias de los terneros y la clostridiosis, que hoy en día la intensificación nos está llevando bastante a terneros con respecto a eso. Así que nada, con respecto a a las pérdidas esas y la forma de verlo desde el punto de vista del diagnóstico de la enfermedad en sí misma y su asociación con la epidemiología, como estamos en el Mundial y a nosotros nos va mal y los amigos argentinos le está yendo bien, yo le voy a parar de pecho, antes que caiga, de volea se le voy a mandar al doctor Ronsoro, que inmediatamente nos va a contar un poquito más de todo eso.